Mateo capítulo 8, versículos 5 al 10 y versículo 13. Quiero predicar en esta noche, hermanos, un mensaje titulado El poder de la palabra. El poder de la palabra. De Mateo capítulo 8, versículos 5 al 10 y versículo 13. Dice un escrito de esta manera. Dice, el famoso escritor cristiano Charles R. Swindoll escribió estas palabras. Los evangelios de la palabra de Dios fueron escritos en el latín más básico. Martín Lutero dijo, nunca leí un libro con palabras más sencillas y sin embargo son palabras indecibles. Dice que Martín Lutero quiso hacer dos contribuciones al cristianismo. Una Biblia que el creyente pudiera entender y un himnario con el cual pudiera cantar. Dice que al traducir los libros de la palabra de Dios, él dijo, suéltenlos, la llama y el poder se esparcirán por su propia cuenta. Mateo capítulo 8, hermanos, versículos 5 al 10 y versículo 13 nos dice estas palabras, la palabra de Dios, si lo lees conmigo. Mateo 8, 5 al 10 y 13 dice así la palabra de nuestro Dios. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión le dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este ve y va y al otro ven y viene y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Versículo 13 dice estas palabras. Entonces Jesús dijo al centurión, ve, y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Ahora, pon atención en esta noche, hermanos, porque lo que nos está hablando aquí la palabra de Dios es acerca del poder de la palabra de nuestro Dios, mis queridos hermanos. Nos está hablando, amén, del poder de la palabra del Señor Jesucristo. Es decir, que cuando nosotros escuchamos la predicación, hay un poder que viene, escucha, con el escuchar la predicación del Evangelio. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, hay un poder que acompaña nuestra lectura, que es el poder de la palabra de Dios, mis queridos hermanos. Escucha, y cuando nosotros testificamos a una persona del amor de Cristo, del poder del Evangelio, del plan de salvación de Dios, hay un poder que nos acompaña, mis queridos hermanos, porque la palabra de Dios tiene poder. ¿Cuántos saben eso en esta noche? La palabra de Dios, escucha hermanos, fue la que creó los cielos y la que creó la tierra y todo lo que en él existe, sean cosas visibles o sean cosas invisibles. Por el poder de la palabra, amén, de nuestro Dios fueron creadas todas las cosas. Y la palabra de Dios, te repito esto en esta noche, tiene poder. Tú y yo, escucha, como seres humanos, tenemos necesidades, muchas necesidades. Al igual como cristianos, amén, tenemos necesidades delante de Dios. Amén, cosas que necesitamos que Dios supla en nuestras vidas. Muchos de nosotros llegamos al Señor Jesucristo por una vida deplorable, escucha, amén, por una vida totalmente mal dirigida, tal vez, amén, o mal guiada, tal vez por otras personas o tal vez por nosotros mismos, pero llegamos con muchas necesidades, amén, delante de nuestro Dios, necesidades que nosotros deseamos a Dios. Suple nuestras necesidades. Dios, ayúdame. Dios, haz esto por mí. Me recuerdo que yo oraba por mi esposa, oraba por mis hijos. Dios, mi esposa, Dios, mis hijos.
Amén, oraba por mí mismo. Dios, esta es mi necesidad. Necesito que cambies mi mente. Necesito que cambies mi pensamiento. Cambia mi corazón. Hazme una nueva criatura, como dice la misma palabra de Dios. Y todos nosotros tenemos necesidades. Y llegamos a Dios con necesidades. Y las necesidades van a estar en nuestra vida y en nuestra vida hasta que vayamos con el Señor Jesucristo. ¿Cuánto dicen un fuerte amén? Y escucha esto en esta noche. La pregunta para nosotros en lo personal es esta: ¿cuál es nuestra necesidad? ¿Cuál es la necesidad que tú y yo tenemos delante de Dios? ¿Cuál es la necesidad o qué es lo que queremos que nuestro Dios haga por nosotros? Escucha, tal vez necesitamos, amén, un milagro. Un milagro. Me recuerdo muchas personas que llegan a la iglesia, han llegado a la iglesia buscando un milagro de sanidad, buscando un milagro de restauración en su matrimonio, o buscando un milagro para sus hijos. Amén. Ha habido personas cuando hemos predicado cruzadas de milagros, que van a estas cruzadas de milagros y llevan fotos de personas, de familiares que no pudieron ir al evento, no pudieron ir a la iglesia, pero ellos llevan la foto de esta persona diciendo, amén, y pidiendo una necesidad para ese familiar, el cual llevan su foto, escucha, o su nombre, o lo escriben en un papel, su necesidad, y la entregan al predicador, amén, pidiendo oración por esa necesidad. Y la realidad de las cosas es que yo personalmente no sé cuál es la necesidad que usted tiene, pero como siempre lo digo esta noche también, Dios sabe cuáles son nuestras necesidades. Dios sabe qué es lo que a nosotros nos haría feliz. Dios sabe qué es lo que a nosotros nos daría paz si Dios nos lo diera. Dios sabe qué es lo que a nosotros nos ayudaría a seguir adelante en su camino. Dios sabe lo que a nosotros, escucha, amén, nos daría una gran satisfacción y lo que necesitamos que Dios haga por nosotros. Escucha esto en esta noche. Dios conoce nuestras necesidades. Mira conmigo, Segunda de Crónicas, capítulo 30 en esta noche, por favor. Versículo 8. Segunda de Crónicas, capítulo 30, por favor. Versículo 8. Dice estas palabras, la palabra de nuestro Dios. Segunda de Crónicas 38, dice así en esta noche la palabra de Dios. No endurezcáis pues ahora vuestra cerviz como vuestros padres. Someteos a Jehová y venid a su santuario, el cual él ha santificado para siempre, y servid a Jehová vuestro Dios, y el ardor de su ira se apartará de vosotros. La Biblia al día dice estas palabras: no sean soberbios como ellos, sino ríndanse a Jehová y vengan al templo que él ha santificado para siempre, y adoren a Jehová Dios de ustedes, a fin de que su ira se aparte de ustedes. La Biblia nos habla de nuestra hermana Ana, hermanos. Nuestra hermana Ana, hasta parece verso sin esfuerzo, ¿verdad? Pero nos habla de Ana en la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Una mujer con una necesidad delante de Dios. Una mujer que nadie la hubiera podido ayudar en ese tiempo. Ahora sabemos que hay inseminación artificial, estimulación al vientre, a la matriz, etcétera, etcétera. Y los doctores, amén, tratan de estimular a un embarazo. Esta era la necesidad de Ana. Ella era estéril. No podía concebir hijos, no podía tener hijos, escucha, y tiene esta necesidad delante de Dios. Nadie la hubiera podido ayudar. Ahora sabemos nosotros que Dios es el Dios de la vida. ¿Cuánto dicen un fuerte amén? Los médicos pueden hacer, los médicos pueden decir, los médicos pueden, amén, ayudar de alguna manera. Sí, estamos de acuerdo, pero el que hace el milagro de la vida es Dios. ¿Cuánto dicen un fuerte amén? Ana tenía esta necesidad.
Y ella va a la iglesia, dice la Biblia, amén, ella va al templo y cuando está en el templo, ella pasa al altar y cuando está en el altar, dice la Biblia que ella se arrodilla y cuando se arrodilla, dice la Biblia que ella empieza a clamar a Dios y le dice, Dios, esta es mi necesidad. Necesito que me des vida a mi vientre. Amén, que mi vientre tenga fuerza para concebir. Yo no sé cómo ella oraría. Yo solamente me estoy imaginando tal vez cómo ella oró. Pero lo que sí sé es que ella oró por ese milagro en su matriz de poder concebir, hermanos. Y escucha, la palabra de Dios sí nos dice que Dios escuchó su oración y Dios le dio el milagro de vida en su vientre. Y no solamente tuvo a Samuel, sino que tuvo otros 5 hijos más, según la misma palabra de Dios. Porque cuando Dios intercede, hermanos, y nos da algo, Dios nos lo da en abundancia. ¿Cuántos dicen un fuerte amén? Y escucha esto en esta noche, el hombre leproso del Nuevo Testamento, la Biblia dice que él va delante de la presencia del Señor Jesucristo, dice que se postra ante el Señor y le dice unas palabras, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Ahora, si tú has visto fotos de personas que han tenido lepra, tú miras estas fotos o videos, yo no sé, que hay en internet, estas eran personas que se les empezaba a caer su carne, hermanos. No solamente la carne de sus brazos, de sus piernas, amén, de sus manos, de su cuello, sino que se les empezaba a caer la carne de la cara, hermanos. Por eso las personas en antiguos tiempos se ponían vendas alrededor de la cara, se ponían vendas alrededor de los brazos, porque esta enfermedad se los carcomía de alguna manera y se empezaban a despedazar las personas por la lepra, hermano. Ahora puedes imaginarte esta escena, un hombre, amén, todo leproso, vendado, un hombre que tenía que vivir a las afueras de la ciudad como un apestado porque la lepra, amén, muy contagiosa y en aquel tiempo incurable, amén, las personas eran arrojados a las afueras de las ciudades y tenían que gritar que eran inmundos para que nadie se acercara a un radio de distancia donde ellos estaban. Ahora imagínate, este hombre va y se postra delante de Jesús y le declara su necesidad. Le dice, Señor, esta es mi necesidad. Si quieres, puedes sanarme. Si quieres, puedes limpiarme de la lepra. Mira, mi carne se está desquebrajando. Amén, se me está cayendo a pedazos. Dios, si quieres, puedes hacer un milagro en limpiar mi cuerpo. Y dice la Biblia que en ese momento Jesús dijo, quiero. Extendió su mano y lo tocó y dijo, sé limpio. Y la lepra al instante desapareció, hermanos. Y fue gloriosamente sanado. Un hombre también que la Biblia lo describe como el padre de un muchacho lunático. Dice la palabra de Dios así. Es como si nosotros miráramos a un niño o a un jovencito, tal vez adolescente, que es muy imperactivo, que es un niño que, amén, tal vez podríamos llamarlo, tal vez ahora como un autismo, pero a gran escala, un niño imperactivo, amén. Tú sabes que el hombre lo describió a su hijo como que era de esa manera inaguantable, que a veces se aventaba donde había fuego, que a veces se aventaba en otro lugar. Escucha, amén, lo está describiendo como, amén, un muchacho lunático, y así lo dice la Biblia, hermano. Como que, amén, tú sabes, la mente, amén, estaba fallándole a este muchachito, a este jovencito, y hacía cosas incoherentes, amén. Esto es lo que nos quiere decir la palabra de Dios. Pero dice la Biblia que este papá llevó a su hijo delante de la presencia del Señor Jesucristo, amén, del Hijo de Dios, del Mesías, del poder de Dios, hermano, escucha, y llevó, amén, a este muchacho lunático y le declaró su necesidad al Señor Jesucristo. Le dijo estas palabras, este es mi hijo. Esto es lo que estoy padeciendo con él. Esto es lo que está pasando. Se comporta de esta manera. Hace estas cosas. Estoy preocupado. Y está relatando, amén, cómo es su hijo al Señor Jesucristo. Y le pide un milagro para su hijo de liberación, hermano. Un milagro de liberación para su hijo, para que fuera libre de esa enfermedad o de ese demonio, podríamos decirlo de esa manera. Y dice la Biblia, mis queridos hermanos, que cuando el Señor Jesucristo intervino, el muchacho fue sanado. Y escucha esto,
La Biblia nos habla y nos dice que muchas personas iban delante del Señor Jesucristo, iban delante de la presencia del Señor y le declaraban su necesidad. Le decían: Dios, esto es lo que necesito que hagas por mí. Esta es mi necesidad. Escuchaban la palabra de Dios y le pedían ayuda al Señor. Y dice la Biblia que recibían milagros y sus necesidades, hermanos, eran suplidas. Míralo conmigo en Mateo, capítulo 15, por favor. Versículos 30 y 31, si me haces el favor de leerlo conmigo en esta noche. Mateo, capítulo 15, por favor, versículos 30 y 31. Dice estas palabras, si lo lees conmigo, Mateo capítulo 15, versículos 30 y 31. Dice así la palabra de nuestro Dios. Mateo 15, 30 y 31. Dice así: y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y a otros muchos enfermos. Y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver. Y glorificaban al Dios de Israel. Ahora imagínate esta escena en esta noche, hermano. Jesús predicando la palabra de Dios. Jesús anunciando el reino de los cielos. Jesús predicando, amén, el poder del evangelio, de la palabra de Dios. Y venía multitud de personas, amén, ciegos, llevados por otras personas, escucha, de la mano, amén, guiándolos. Otros que no podían hablar, mudos por mucho tiempo, tal vez desde nacimiento, amén, tú sabes, tal vez haciéndole señas al Señor, pidiendo su necesidad. Otros, amén, tú sabes, cojos, mancos, amén, tú sabes, y dice la Biblia que cuando llegaban delante del Señor, recibían el milagro. Y la gente que estaba escuchando, amén, oía al mudo hablar. Imagínate esto. A uno que conoces que no puede hablar por mucho tiempo, tal vez así nació, y de pronto lo escuchas hablar. Amén, tú sabes a una persona que lo llevaron y tú lo conoces, que es el que pide limosna afuera de algún lugar, y tú sabes que es ciego. Ya de veras, porque ahora sabemos que hay ciegos de mentiras, ¿verdad? Amén, que se pone los lentes negros y ahí están pidiendo limosna y luego se quita los lentes para ver cuánto le echa uno al botecito, ¿verdad? Pero estos ciegos eran ya de veras. Imagínate la gente mirándolos, amén, tú sabes que ahora miran. Los mancos, amén, tú sabes su mano de pronto sanada, amén, tú sabes los cojos de pronto caminando derecho, amén, milagros sobrenaturales, y la gente atónita, dice la palabra de Dios, por el suceso, hermanos, de milagros y sanidad delante de la presencia de Dios, tan solamente porque las personas le declaraban su necesidad al Señor Jesucristo. Mira conmigo Marcos, un poco más adelante, un libro más, capítulo 3, por favor, versículos 7 al 12, lo que nos dice aquí también la palabra de Dios. Marcos, capítulo 3, versículos del 7 al 12, dice estas palabras en esta noche, la palabra de Dios. Dice así, Marcos 3, del 7 al 12. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos, y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón. Oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. Y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío, para que no lo oprimiesen, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarlo, cuantos tenían plagas caían sobre él. Y los espíritus inmundos al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Mas él los reprendía mucho para que no lo descubrieran. Ahora, imagínate esta escena, hermanos.
todo el gentío, la multitud. Jesús tenía que bogar un poquito más adentro en la barca para poder predicar, y la gente a la orilla, amén, tú sabes, del mar, en ese lugar, amén, tú sabes, escuchando la predicación del Señor Jesucristo, amén, mucha gente yendo a dar su necesidad o su petición al Señor. Dice la Biblia que Jesús hacía esto porque había sanado a muchas personas. Y muchos tan solamente por tocar a Jesús, por tocarlo, amén, tocar el manto, amén, tocar a Jesús. Dice que las plagas que tenían, amén, enfermedades caían sobre el Señor y la gente era sanada. Imagínate esto, los endemoniados, personas que nosotros sabemos que aquí hay personas endemoniadas en nuestra ciudad como en todas las ciudades. A mí cuando una ocasión estaba predicando en un tianguis, predicando la palabra de Dios, y había una mujer endemoniada, amén, que agarró una piedra y me la tiró. Gracias a Dios que tengo buenos reflejos, que la caché mientras estaba predicando. Amén, pero yo creo que no fui yo, fue Dios, ¿verdad? El que me dijo, voltea para allá y estira tu mano. Amén, y yo agarré la piedra. Pero me tiró una piedra con todas sus ganas y iba y bailaba mientras estábamos predicando y hacía exhibicionismo. Nosotros teníamos que reprenderla en el nombre de Jesús, echarla fuera en el nombre de Jesús de ese lugar. Pero así como en cada ciudad, hermanos, hay personas que no son cuerdos, amén, podríamos decirlo nosotros bíblicamente de esa manera, están endemoniados. Ahora, estas personas endemoniadas del tiempo de Jesús en esta historia, estos personajes que eran incoherentes, amén, tú sabes, llegaban delante de Jesús, escuchaban la predicación, se postraban delante de Jesús y decían, tú eres el Hijo del Dios viviente, amén, y Jesús lo reprendía en el nombre de Jesús, no, amén, Jesús lo reprendía, mis queridos hermanos, cállate y sal fuera. Estoy seguro que eran las palabras que decía el maestro. Cállate y sal fuera, amén, y Jesús lo reprendía de esa manera, dice la palabra de Dios. ¡Qué tremendo! ¿Cuánto dicen un fuerte amén? Las personas venían a la presencia del Señor Jesucristo, escuchaban la palabra del Señor y Él los ayudaba en sus necesidades. Sus necesidades, hermanos, eran suplidas. Y en esta noche, nosotros estamos aquí, escuchando la palabra de Dios que tiene poder. Nosotros estamos en este lugar y venimos, amén, cada día de servicio, amén, a escuchar la palabra de Dios que tiene poder, mis queridos hermanos, y nosotros entendemos, amén, que cuando hacemos eso, hay un poder que viene con la predicación de la palabra. ¿Cuántos se nos fuerte amén? La palabra de Dios, hermanos, tiene poder. Y quiero rápidamente, amén, hablar segundamente de buscando la palabra de Dios. Una de las cosas que vemos en nuestro texto principal es que este hombre, hermanos, el centurión, él fue a buscar la palabra del Señor Jesucristo. Él dijo, tan solo di la palabra y mi criado sanará. ¿Cuántos están aquí en esta noche? Este hombre entendía, hermanos, y entendió que la palabra del Señor Jesucristo, la palabra de Dios, tiene poder. Por eso él fue a buscarla. Ahora hay personas que tienen problemas, escucha, hay personas que tienen necesidades delante de Dios o necesidades que Dios pudiera darles, pero no están buscando la palabra de Dios, hermano. No están buscando la palabra de Dios. Me acuerdo que yo cuando he hablado con personas, a veces vienen y personas me dicen, pastor, ¿puede orar por mí? Yo le digo, por supuesto, voy a orar por ti, claro que sí. Le digo, nomás necesito que escuches el servicio, que seas parte del servicio y al final voy a orar por ti. Amén. Y les digo de esta manera, amén, porque hay otras veces que he orado por gente y antes cuando no sabía esto que te predico, amén, oraba por las personas antes del servicio y oraba por ellos y se iban. Y no eran parte de la iglesia, no escuchaban la palabra de Dios, no eran parte del servicio, quise decir. Así es que ahora les digo, tienes que escuchar la palabra de Dios primero, para que ese poder de la palabra venga a tu mente y a tu corazón y a tu cuerpo, y esa palabra te inyecte fe, y la fe haga el milagro que tú necesitas. ¿Cuántos se nos fuerte amén? Y escucha esto, hermanos, en esta noche, amén, nosotros entendemos que la palabra de Dios tiene poder. Mira conmigo Hebreos capítulo 4 en esta noche, versículo 12, si me haces el gran favor.
Hebreos capítulo 4, amén, versículo 12 nos dice estas palabras, la palabra de nuestro Dios, si lo lees en esta noche, hablando del poder de la palabra. Hebreos capítulo 4, versículo 12, dice así la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Isaías capítulo 55, vamos al Antiguo Testamento, versículos 2 y 3 en esta noche. Isaías 55, versículos 2 y 3. Vamos a ver lo que nos dice aquí la palabra de Dios. Isaías 55, versículos 2 y 3. Dice estas palabras, hermanos. Dice así. Una pregunta. ¿Por qué gastas el dinero en lo que no es pan y tu trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Otra traducción dice, porque la palabra de Dios es viva y poderosa. Es más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta nuestros más íntimos pensamientos, poniendo de manifiesto lo que en verdad somos. ¿Por qué gastar su dinero en alimento que no nutre? ¿Por qué pagar por víveres que no aprovechan? Escuchen y les diré dónde obtener buen alimento que fortalece su alma. Acudan a mí con oído bien abierto. Escuchen porque está en juego la vida de su alma. Dispuesto estoy a firmar pacto eterno con ustedes, a otorgarles las infalibles misericordias y el amor que tuve por el rey David. Escucha estas poderosas palabras, hermanos. Dios mismo nos está diciendo, mi palabra es poderosa, tiene poder. Y es como si nos estuviera diciendo, ¿por qué gastas en tantas cosas? Amén, no solo tu dinero, pero también tu tiempo. Amén, en cosas que no te hacen bien, más que en buscar mi palabra, más que en escuchar la predicación, más que en leer la Biblia. Amén, ven a mí, dice el Señor, con oído bien abierto. Fíjate nomás esto, es como que dice Dios, abre tu oído. ¿Cuántos están aquí? Amén, ven y escucha, dice el Señor. Amén, ten tu oído abierto y haré contigo, amén, un pacto como hice con el rey David. Las misericordias y el amor de Dios sobre nuestras vidas, hermano. Escucha esto, encuestas, amén, revelan que muchos cristianos invierten más tiempo, voy a decir esto, invierten más tiempo en las redes sociales que en escuchar la palabra de Dios. Estudios revelan que muchos cristianos no están llenos de la palabra de Dios porque no la buscan mucho e invierten más tiempo en diversión y entretención. Y Dios, escucha en esta noche, está diciendo en su palabra, ¿por qué gastas en cosas que no nutren tu alma? ¿Por qué inviertes en cosas que no aprovechan para tu crecimiento espiritual? Y escucha, dice el Señor, amén, escúchame con oído bien abierto, acude a mí con oído bien abierto, dice el Señor, escucha mi palabra, porque está en juego la vida de tu alma, amén, es como que nos está diciendo Dios, tienes que tener un enfoque en tu vida, es importante la palabra, porque la palabra tiene poder. ¿Cuántos dicen un fuerte amén? El Señor Jesucristo, hermanos, en una ocasión hablando de la palabra de Dios, y dice la Biblia que muchos al escuchar la predicación del Señor, amén, se quedaron atónitos de alguna manera, se impactaron con su palabra, amén, escucha, y está diciendo el Señor Jesucristo de esta manera, amén, cuando Él está predicando y le dice a una mujer, amén, bienaventurada la mujer que te amamantó, lo dice de esa manera, amén, tú sabes, y después el Señor dice, no, más bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios, hermano. Dios mismo
El Señor Jesucristo, hermanos, nos está dando ejemplo y nos está hablando del poder de la palabra de Dios. Yo no sé usted, pero yo tengo muchas necesidades delante de Dios todavía. Tengo muchas necesidades que yo quiero que Él supla en mi vida y en la vida de mi familia, hermanos. Y yo sé que escuchar la palabra de Dios, amén, y el poder de la palabra de Dios y el decirle a Dios mis necesidades va a hacer que Dios responda. ¿Cuánto dicen un fuerte amén en esta noche? Y quiero cerrar y quiero hablar rápidamente acerca del poder de la palabra de Dios y terminar con esto. Vamos a nuestro texto una vez más. Mateo capítulo 8, por favor. Versículos 5 al 10 y 13. Vamos a nuestra historia principal una vez más. Mateo capítulo 8, versículos 5 al 10 y 13. Dice así: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Versículo 13. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Mis queridos hermanos, la palabra de nuestro Dios, la palabra de nuestro Señor Jesucristo tiene poder. ¿Cuántos lo creen conmigo? La Biblia dice que el Señor Jesucristo dijo la palabra, hermanos. Dijo: ve, y como creíste te sea hecho. Y aquel criado fue sanado en aquella hora. Cuando Él dijo estas palabras: ve, y como creíste te sea hecho, el criado de aquella persona en otro lugar recibió sanidad, hermanos. Fue sanado. Incluso si seguimos leyendo la historia, dice la Biblia que el centurión llegó a su lugar, miró a su criado sanado y empezó a indagar a qué hora había sanado. Y dice que le dijeron la hora y él escuchó y entendió en su mente que era la misma hora en que Jesús dijo: ve, y como creíste te sea hecho. Eso significa que la palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios tiene poder, hermanos. Y este hombre entendió lo que te predico en esta noche, que la palabra de Dios tiene poder para sanar, tiene poder para dar vida, tiene poder para cambiarnos, tiene poder para restaurarnos y tiene poder para transformarnos y vivificarnos. ¿Cuánto dicen un fuerte amén? Y tiene poder para hacer de nosotros nuevas personas en Cristo Jesús, hermanos. No tengo nada en contra de la psicología, estoy a favor de eso, pero escucha, el problema del ser humano no radica en la mente, el problema radica en el corazón. Y la Biblia dice que de aquí del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, los hurtos, los pleitos, las enemistades. Todo lo malo sale del corazón, dijo el Señor, y eso es lo que contamina al hombre. Incluso si tú lees la Biblia, hermanos, si estudias un poco, amén, acerca de esto que te estoy diciendo del corazón, la Biblia nos habla que el corazón tiene memoria y el corazón le manda señales a la mente, hermanos, y la mente le manda señales al cuerpo. Amén, lo que trabaja primeramente es el corazón. Por eso nosotros invitamos a Jesús a venir a nuestro corazón y a que cambie nuestro corazón malo por uno bueno. ¿Cuánto dicen un fuerte amén? A que nos quite el corazón de piedra, amén, que hemos tenido en el pasado y nos ponga uno de carne. ¿Cuánto dicen un fuerte amén? Un corazón bueno. ¿Cuánto dicen un fuerte amén en esta noche? Gloria a Dios por eso. Escúchame, hermano. Gracias a Dios, amén, por su misericordia. Porque el problema radica en el corazón. Y escucha esto, hermanos, en esta noche. La Biblia nos habla y nos dice estas palabras en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23, y lo lees conmigo en esta noche, hermanos. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23.
Dice estas palabras, la palabra de nuestro Dios. Primera de Pedro 1:23 dice así: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Escucha esto: por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Filipenses capítulo 2, un poco atrás en la palabra de Dios. Filipenses capítulo 2. Versículo 16 nos dice estas palabras en esta noche, la palabra de nuestro Dios. Filipenses capítulo 2, versículo 16 dice de esta manera: asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Escucha, hermanos, asidos de la palabra de Dios, dice la Escritura. La palabra asido significa tomarse fuertemente de algo o agarrarse fuertemente de algo para nosotros en idioma mexicano. Escucha, amén, agarrarnos fuertemente de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que por ella renazcamos o seamos renacidos, seamos diferentes, otras personas conforme a la voluntad de Dios. Que si venimos a oír la palabra y creemos, tenemos vida y tenemos vida eterna, hermanos. Aleluya. Pasamos de muerte a vida, dice la palabra de Dios. Por eso es importante escuchar la palabra, porque hay poder en la palabra, hermanos. Y ese poder desciende a nuestras vidas cuando la escuchamos, cuando la leemos, cuando meditamos en ella, porque esta preciosa palabra, hermanos, tiene poder. ¿Cuánto lo creen conmigo en esta noche? Por eso es importante esforzarnos, amén, por llegar a la predicación del Evangelio y recibir el poder de la palabra de Dios en nuestras vidas, hermanos. Igual como Moisés se esforzaba, subía al monte Sinaí, amén. Yo no sé cómo se agarraba, pero si tú has visto un monte alto, amén, él subía al monte a encontrarse con la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen un fuerte amén? Y dice la Biblia que cuando descendía de ese lugar, su rostro era resplandeciente, hermanos. Y la gente entendía que había estado en la presencia de Dios. Hermanos, tenemos que darle valor e interés a la palabra de Dios. Naamán escuchó la palabra de Dios dada por el profeta. Y él dijo estas palabras: allá de donde yo soy hay mejores ríos, hay mejores cosas. ¿A poco Dios no me puede sanar allá? Pero un criado le dijo: si Dios o el hombre de Dios te hubiera pedido otra cosa más grande, lo hubieras hecho. Pero él te dijo: nomás ve y zambútete allí en el Jordán 7 veces y vas a sanar de tu enfermedad. Era la palabra de Dios, hermanos. Él obedeció y fue sanado por el poder de Dios. ¿Cuántos dicen un fuerte amén? La mujer adúltera, amén, escucha de la que nos habla la Biblia. Dice la palabra de Dios que todos están con piedras para, amén, hacer justicia, según ellos, lapidar a esta mujer en la ley, amén, que ellos tenían. Escucha la ley de Moisés, amén, y escucha esto, dice la palabra de Dios que Jesús está en ese lugar. Está escribiendo en la tierra y dicen los eruditos que el Señor está escribiendo pecados de las personas que están con la piedra en mano. Los eruditos bíblicos hablan acerca de esto. Y que cuando ellos vieron eso, amén, su pecado los acusó, que el Señor estaba escribiendo, y empezaron a soltar las piedras y empezaron a irse de ese lugar. Y dice la Biblia que Jesús volteó con la mujer y declaró la palabra, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Amén, ninguno te acusa ya. Ella dijo: ninguno. Y Jesús le dijo: ni yo te acuso, ve y no peques más. Y ella fue renacida por la palabra de Dios, hermano. Su vida cambió poderosamente y después la encontramos en la Biblia sirviendo al Señor Jesucristo y a los discípulos. Escucha esto: muchos más que le dieron atención a la palabra de Dios y dieron su necesidad a Dios, sus vidas fueron cambiadas, renovadas, tocadas por el poder de Dios y recibieron su necesidad, hermanos. Por eso es importante entender esto, porque la palabra de Dios tiene poder. Y el centurión lo entendió y le dijo a Jesús: Jesús, di la palabra, nomás di la palabra y mi criado sanará. No tienes que ir a mi casa, no soy digno de que entres bajo mi techo, Jesús.
Solamente di la palabra y mi criado va a sanar. Y dice la Biblia, hermanos, que cuando Jesús dijo, escuchó eso, perdón, Jesús dijo, ni aún en Israel he encontrado tanta fe. Y Jesús dijo, ve y como creíste te se ha hecho. Y el milagro sucedió. Su criado fue sanado en aquella misma hora. Mis queridos hermanos, entre más escuchamos la palabra de Dios, más poder de Dios vamos a tener. Entre más atención le demos al poder de la palabra, más poder de Dios vamos a tener. Y entre más vengamos a dar nuestra necesidad a Dios, Dios, esto es lo que necesito, Dios. Esto necesito, esta es mi necesidad. Tú me conoces, esto es lo que necesito que me ayudes. Dios nos va a escuchar. Porque dice la Biblia, Jeremías 33:3, un versículo poderoso y bien conocido. Clama a mí y yo te responderé. Aleluya. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ese es el Dios que servimos. ¿Cuántos lo creen en esta noche? Si lo creen, un fuerte aplauso a Dios. Gracias te damos, Señor.